Las lecciones de la Sagrada Escritura. Malaquías 3, del 1 al 4, por Maricelis Morales. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrán súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, he dicho, Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para añadir, afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como el oro y como la plata. Y traerá a Jehová ofrendas de justicia. Y serán gratas a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como los días pasados y como los años antiguos. Palabra del Señor. Ahora tendremos a William López con Lucas 3, del 1 al 6. Ministerio de Juan el Bautista. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturrea y de la provincia de Traconite, y Lisarías tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Amén. Y ahora continuaremos con la proclamación de la palabra con nuestra pastora Marielis Barreto. En medio de los arrestos federales de los que fuimos testigos a través de los medios noticiosos del país, aquí en Puerto Rico, y conociendo la fatalidad ocurrida en California durante los pasados días, también en esta misma semana, tal vez pocas personas nos percatamos que el pasado martes 1 de diciembre se cumplieron 60 años, 6 décadas, desde el día en que Rosa Parks se negó en cederle su asiento a una persona de la raza blanca en el estado de Alabama, en los Estados Unidos. Tal vez pensamos que esta historia no nos afecta en nada, pero eso depende del lado de la historia en la que te encuentres. Lo mismo pasa en la vida diaria, todo depende del lado de la historia que estés escuchando y con cuál decidas alinearte. Cuando oímos la historia de un solo lado, es muy difícil tener un cuadro amplio de cualquier situación, de las diversas perspectivas y de los puntos de vista, si es que nos corresponde pasar juicio o tomar algún tipo de decisión. Si lo tuviéramos como práctica, el saber dos o todos los ángulos de una misma historia, tal vez, y digo tal vez y subrayo tal vez, seríamos más efectivos, pero realmente la vida no es tan fácil descifrarla de esa manera. Sí, parece que esto que les estoy narrando era lo mismo que pretendía el profeta Malaquías
Y era que el pueblo entendiera más de una perspectiva, el otro lado de la historia que ellos estaban narrando, en este caso Malaquías, siendo un mensajero y la voz de Dios, que el pueblo pudiera escuchar y entender el otro lado de la historia, o sea, el otro lado de la historia narrada según Dios. Malaquías habla al pueblo de Dios en uno de los puntos críticos de la historia del pueblo de Israel. Y particularmente escuchamos esa voz cuando en el orden de culto recibimos una invitación para confesar nuestros pecados del versículo 17 del capítulo 2 del libro del profeta en el Antiguo Testamento que lleva el nombre Malaquías, y dice así este versículo: ustedes han cansado al Señor con sus acciones y todavía se atreven a decir, ¿en qué lo hemos cansado? Pues en que dicen, todo el que actúa mal agrada al Señor. Sí, el Señor se complace en ellos, decía el pueblo. De otra manera, ¿dónde está el Dios de justicia? El pueblo de Dios en este punto de su historia parece que estaba jugando a la ruleta rusa. Igual que en el pasado, en este y en todos los tiempos, el ser humano cree que todo lo puede, que le es lícito o permitido hacer todas las cosas sin consecuencias. Y usted y yo, hermano y hermana, debemos ya saber a este punto de la historia nuestra, en la vida de la iglesia, y si no lo repasamos o lo aprendemos hoy, que existe algo llamado libre albedrío, en el cual nosotros los cristianos y reformados no creemos. Porque tú y yo estamos hechos y prestos para hacer la voluntad de Dios. El pueblo de Dios en los tiempos de Malaquías pretendía hacer su voluntad. Pretendía actuar mal. De hecho, estaban actuando mal. Y fíjese lo interesante de la manera en que el profeta, Dios a través de la voz del profeta los aborda. El pueblo estaba amparándose en que Dios es justo, en que Dios es bueno, en que Dios es amoroso, es misericordioso. Y en efecto lo es. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, el pueblo se amparaba en esa bondad de Dios y en esa justicia divina para seguir haciendo el mal, para hacer su voluntad, para pecar. Pretendían que Dios tuviera complacencia en su estilo de vida, en su visión de Dios, aun si estaban haciendo el mal. Fíjese que el pueblo era bastante atrevido porque era como abusar de la naturaleza de Dios. Era como pretender que Dios cambiara su propia naturaleza. No hay duda que Dios es justo, pero eso no es permiso para hacer lo que querramos, sino que nosotros estamos hechos para hacer la voluntad de Dios. Era como escuchar al pueblo decir algo así como: Dios me va a perdonar como quiera y por eso lo hago aunque esté mal. Pero fíjese, hermano y hermana, cómo Dios mismo le deja saber al pueblo su sentir. Y Dios se había cansado. Y esta ilustración de Dios cansado no es común para nosotros. No venimos a la iglesia a adorar a un Dios que se canse del ser humano. No vivimos esperando que Dios se canse de nosotros. No queremos eso. Ya basta con nuestro propio cansancio. Sin embargo, escuchamos al profeta decir: el Señor de los ejércitos ha dicho, he aquí, yo envío a mi mensajero, el cual me preparará el camino. El Señor a quienes ustedes buscan vendrá de manera repentina, lo mismo que el ángel del pacto en quien ustedes se complacen. Sí, ya viene el Señor de los ejércitos, lo ha dicho. La pregunta que cabe señalarnos a la luz de esta escritura que parece dura, ruda para nosotros hoy es: ¿a qué venía el Señor? ¿Qué tipo de promesa le estaba haciendo Dios a su pueblo igual que nos las hace hoy? Voy para allá. ¿A qué venía el Señor?
Si usted sigue la narrativa de estos 4 versículos nada más de este tercer capítulo de Malaquías, se va a dar cuenta rápidamente que el Señor le dice al pueblo que Él va a lavarles, a limpiarles y a refinarles. Voy a lavarles, a limpiarles y a refinarles. El pueblo sin duda, ante un Dios cansado de las acciones del pueblo, venía con el propósito de lavarles, limpiarles y refinarles. Es decir, y usando el mismo vocabulario que usó el profeta Malaquías, Dios llegaba a su pueblo con el propósito de convertir al pueblo en una ofrenda agradable a Dios, porque parece que el pueblo de Dios ni la vida del pueblo como una ofrenda a Dios le resultaban agradables al Señor a causa de las acciones del mismo pueblo. Si trasladamos esto a nuestros tiempos, yo me pregunto, ¿de qué sirven ofrendas agradables, frutos de nuestro trabajo y monetarias, si la vida misma, que es lo más importante, ha dejado de ser ofrendas agradables a Dios? Malaquías es un libro en la Biblia corto, pero muy interesante y muy incisivo. Parece de esos libros que buscamos y nunca aparecen cuando los necesitamos. Es como si no estuvieran ahí, pero está ahí. La voz del profeta Malaquías juega un papel determinante en la historia del pueblo de Dios. Malaquías, ese nombre hebreo, significa mi mensajero. Malají, el hebreo se traduce al español como mi mensajero. Así que no solamente se está resaltando a la persona, sino la función de la persona. Él tenía un mensaje que compartir, hablar en nombre de Dios mismo. Así que era Dios quien le hablaba y a su vez él hablaba en nombre de Dios, en nombre de la justicia de Dios, de la oportunidad de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Así que Malaquías hablaba de la naturaleza de Dios. Si traducimos esto que estamos diciendo a nuestras vidas, usted y yo sabemos que debe ser un privilegio, y sin duda lo es, y una gran oportunidad llena de responsabilidad, el que tú y yo tengamos de parte de Dios mismo la encomienda de hablar en su nombre. Para hablar en nombre de alguien, usted necesita estar con esa persona para poder conocerle, conocer sus pensamientos, conocer sus ideas para poder transmitirlas. Así que si Malaquías estaba hablando en nombre de Dios, asumimos que era una persona de Dios, que caminaba con Dios, que estaba con Dios, que escuchaba a Dios, que hablaba con Dios para poder hablar en su nombre. Dios pudo haber cumplido consigo mismo en virtud de su cansancio todo lo que hubiese querido a su pueblo. Sin embargo, buscó a alguien de entre sus escogidos para dejarle saber a Malaquías, y que a la vez Malaquías le dejara saber al pueblo que aún Dios, a pesar de haberse cansado de las boberías de su pueblo, estaba dispuesto a darle una nueva oportunidad. Qué grande es Dios, qué maravilloso es Dios, qué fabuloso es nuestro Señor, qué maravilloso es nuestro Dios, qué digno de adorar a nuestro Señor. Así que tenemos que aprender de Dios. Y tenemos que aprender, o debemos hacerlo, para no usar un absoluto tenemos. Porque tú y yo nos cansamos con rapidez. ¿Cierto? No deje de incluirme, por favor. Empezamos un proyecto y no siempre lo terminamos. Especialmente si empezamos a ver obstáculos en el camino. Si lo trasladamos a la vida de la iglesia, nos hemos dado con el caso de que empezamos un proyecto y no siempre se lleva a buen término, porque a la menor provocación de que alguien ponga un pero, un no logramos las ofrendas con el presupuesto suficiente para alcanzar los proyectos, etcétera, etcétera, una palabra de desánimo, un siempre somos los mismos, un me dejaron solo. Ya la próxima ocasión decimos, no me vuelvan a llamar, que tan pronto la pastora me eche el brazo o me llame, puede estar segura que le voy a decir que no. ¿Qué se cree ella?
Sin embargo, una de las cosas que más a mí me gusta de Dios es que Dios, a través de su palabra, siempre me desafía y me reta. Y ante el desánimo, me da oportunidades precisamente para aprender a distinguir el ánimo en medio de ese desánimo. Me ayuda a distinguir cuando me estoy cansando, cuando me estoy desviando de su camino. Me deja saber que necesito que me lave, que me limpie, que me refine, porque al fin de cuentas somos del Señor y Dios lo que pretende una vez más es dejarte saber a ti y a mí que por más que trate la vida, tú mismo con tus decisiones o tú mismo, o la familia o la circunstancia o el pecado que habita en nosotros de desviarnos del Señor, nada nos puede separar de Él. Dios nos preserva para Él porque somos del Señor. Por eso es que Dios no se cansa rápido. De hecho, usted y yo sabemos que la Biblia dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pues aprendamos de Dios a permanecer, a perseverar. Para eso tenemos una vida y una vida larga. Para eso la vida tiene etapas, para no cansarnos rápido. Y si nos cansamos, que nos levantemos en una nueva bendición que Dios tiene siempre preparada para su pueblo. Mejor aprendamos a ser lentos en lo que debemos ser lentos y rápidos en lo que debemos, sin invertir el orden de Dios. Aprendamos de Dios. Pero hermanos y hermanas, usted y yo sabemos que hemos invertido ese orden. Lo hemos hecho, lo hacemos constantemente. Somos ligeros para lo que no debemos y lentos para lo que deberíamos. De esa manera tal vez atentamos contra hacer una ofrenda agradable al Señor, aceptable y funcional. Nunca olvide, mi querido hermano y hermana, que las ofrendas deben ser agradables, aceptables y funcionales. Cuando uno le dice al Señor, acéptame como una ofrenda de amor, no le estamos diciendo, acéptame como un objeto que brille, que adorne, que sea bonito. Le estamos diciendo, acéptame como tu siervo, como tu sierva. Acéptame como el que se enrolla las mangas para hacer el trabajo aunque sea sucio. Y ese es el problema de la iglesia, que siempre queremos brillar y tener títulos y sitiales buenos y comodidades. Y a la hora de hacer el trabajo difícil, ahí es que nos cansamos y nos rajamos. Y las ofrendas son funcionales. No solamente nuestras vidas como ofrendas, sino las ofrendas que damos de nuestro tiempo y de nuestro trabajo también. Hoy precisamente la iglesia ha sido llamada para hacer promesas de diezmos y ofrendas para poder sostener la vida de la iglesia el próximo año en el 2016. Cuando este evento llega, lo primero que hay que hacer es darle gracias al Señor, porque a la fecha de hoy solamente nos resta recibir $7,000 para alcanzar el presupuesto. Así que se le da gracias a todas las personas que han entendido que ofrendar es un acto de fe, de esperanza y de amor, de desprenderte, de saber que si Dios te ha dado $1, tú le debes dar al menos 10 chavitos. Y los otros 90 centavitos son para ti. ¿Verdad que es sencillo? ¿Sí o no? ¿Por qué lo complicamos? ¿Alguien me puede decir? La primera iglesia presbiteriana en Aguada, por la gracia de Dios, se ha distinguido por tener ofrendas y un manejo de las mismas transparente, donde le podemos decir mirando a los rostros, a los ojos y con la frente en alto a los hermanos, a ustedes que son la iglesia, gracias. La hemos usado de esta manera y la pretendemos usar de esta otra. Pero siempre hay mayor oportunidad. Algo que yo digo cada vez que llega esta fecha, y lo llevo diciendo los últimos
15 años de mi vida, es decir, desde que empecé aquí como pastora, es que aunque esta iglesia es buena ofrendadora, tiene mayor potencial de lo que lo está haciendo. Y lo diré hasta tanto entendamos que esto es un acto de fe. Pero tal vez debemos empezar con nuestras vidas como ofrendas a Dios. Y cuando nosotros entendemos que nuestras vidas son ofrendas a Dios, todo lo demás toma su curso, su posición y su espacio. Así que mis prioridades empiezan a ser las prioridades de Dios. ¿Lo hemos comprendido? ¿O lo estamos comprendiendo? Usted sabe que a mí me gustan los zapatos. Eso es un secreto a voces. Brenda, se supone que hayas dicho amén. Pienso que dejaría yo de ser una ofrenda agradable a Dios si uso el dinero de las ofrendas de lo que le prometí al Señor para comprar zapatos. ¿Y usted cree que a veces no lo he hecho? Hoy lo que, entre otras cosas, la palabra y usando el vocabulario de Malaquías que le señaló Dios a su pueblo, que en sus ofrendas monetarias ni sus vidas como ofrenda estaban siendo agradables y que Dios se estaba cansando, es dejarles saber al pueblo que Dios enviaba un mensajero con un mensaje, con una oportunidad. Por eso hemos titulado hoy esta predicación Mi Mensajero, porque si Malaquías, Malají significa mi mensajero, quiere decir que todavía Dios sigue dándole oportunidades a su pueblo, de que si lo hizo ayer enviando un mensajero, si envió a Juan el Bautista como mensajero, si envió a Jesús como mensajero, en medio nuestro Dios sigue levantando mensajeros y mensajeras que no callen la palabra bondadosa de justicia, de purificación, de lavamiento y de limpieza de parte de Dios para nosotros. Dios le dijo a Malaquías, eres mi mensajero. El mensajero de Dios, no cualquier mensajero, porque por ahí hay muchísimos mensajeros, pero ser mensajero de Dios, mi mensajero, dice Dios, es un asunto diferente, de mucha seriedad y de gran responsabilidad. Mi mensajero. Una de las cosas que hablamos mucho y hablamos en nombre de Dios, en la cultura popular a veces se nos enseña a cantazos o directamente es, si nada bueno tienes que decir, no digas nada. ¿Y cómo logramos que un mensajero de Dios no diga nada? Escúcheme bien. Proverbios 18:21 dice, muerte y vida están en poder de la lengua y los que la aman comerán su fruto. Lo voy a repetir. Muerte y vida están en poder de la lengua y los que la aman comerán su fruto. Santiago 3 dice que la lengua mal usada inflama la rueda de la creación, es decir, cambia el orden natural de las cosas. Y si cambia el orden, lo convierte en desorden. Y volvemos a Génesis 1, que del desorden había un caos, Dios tuvo que arreglarlo. Y si vamos a la Biblia que dice que Dios es un Dios de orden, quiere decir que Dios no está donde hay desorden. Por eso pienso que la historia de Rosa Parks nos atañe a todos, particularmente cuando se trata de compartir un mensaje claro y en orden. Es decir, cómo la acción de su protagonista, Rosa Parks, hizo lo posible para dejar un mensaje claro, preciso, directo y contundente y conducente a cambios y a una acción favorable a la gente de su raza. Le costó la vida a muchos,
la oposición de otros, enemigos, luchas, logros, pero vidas transformadas también. Y eso llega hasta hoy, 60 años después. En Estados Unidos existía la segregación racial. Las personas de raza negra tenían prohibido, entre otras cosas, el acceso a piscinas, escuelas, restaurantes, servicios públicos, a ejercer el derecho al voto. Rosa Parks estableció precedente, dejó un mensaje claro cuando no se quiso mover. Luther King acogió su mensaje y lo hizo realidad, y así muchos en todos los tiempos. Por eso debemos tener en cuenta que ISIS está dando un mensaje al mundo, que los musulmanes le están dando un mensaje al mundo, que lo ocurrido en Francia y California son mensajes claros al mundo, que los federales le están dando un mensaje a los puertorriqueños. Entre otras cosas, el destino de nuestras elecciones. ¿Cómo debe ser entonces el mensaje de la gente de Dios? ¿Cómo escuchar a Dios en medio de tantos mensajes y de tantas voces? Sepa usted que después que Malaquías dio esta profecía hubo un tiempo considerable de silencio. El ser humano seguía haciendo lo que quería y estaba separado de Dios. Por eso, estratégicamente hablando, canonizaron a Malaquías como el último libro del Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento con su inicio da continuidad a ese mensaje. Yo envío un mensajero, prepara el camino, porque el mensajero viene a limpiar, viene a salvar, viene a dar oportunidad, viene a enjuiciar, pero viene a darte amor y la esperanza y la misericordia que el mundo trata de quitarte con sus deseos, pero nada puede sobre las cosas y la gente de Dios. Dios rompió ese silencio una vez más para dejarte saber a ti y a mí que siguen existiendo sus mensajeros con mensajes de esperanza, de rehabilitación, de oportunidad para la familia rota, para el que tiene planes de divorcio, para el que se tiene que operar, para el que recibió un diagnóstico, para el que tiene el hijo en la cárcel, para el que vino deprimido, para el que depende de las pastillas. Hoy hay mensaje de parte de Dios para ti y para mí. Por eso es que Dios no se cansa. Y si se cansa otra vez, nos da una oportunidad. Prepárale el camino. Mejor prepárale el camino, iglesia. Prepárale el camino. Aunque sea en el desierto, oye la voz del Señor. Prepara el camino. Y aunque hayas llegado aquí, quizás en un desierto de vida, preocupado, angustiado, estresado, prefiriendo estar en otro lugar que en la casa de Dios, prepárale el camino al Señor. Él viene con una obra grande, contundente, buena y mejor de lo que podemos estar viviendo. El teólogo español José Antonio Pagola dice que en ninguna parte se puede escuchar mejor que en el desierto la llamada de Dios a cambiar el mundo. El desierto es el territorio de la verdad, el lugar donde se vive de lo esencial. No hay sitio para lo superfluo. No se puede vivir acumulando cosas sin necesidad. No es posible el lujo ni la ostentación. Lo decisivo es buscar el camino acertado para orientar la vida, para orientar tu vida y para orientar mi vida. Por eso Dios envía mi mensajero, que no es mío, es de Él. Para lavar, para limpiar y purificar. Y ahora a través del Bautista dice que para rellenar, para nivelar, para enderezar lo torcido, para que las sendas dispares sean allanadas. Y en conclusión, para que todo ser humano vea la salvación de Dios. Yo quiero ver la salvación de Dios. Y no quiero esperar el día que Cristo venga, la quiero ver aquí ahora. Yo quiero ver la salvación del Señor en cada persona que pueda decirle al Señor hoy: Señor, yo estoy pecando, pero en ti encuentro la oportunidad de salir de estas cadenas.
Yo quiero ver la salvación hoy cuando podamos reconocer, yo estoy discriminando a personas, pero hoy puedo salir de estas cadenas. Hoy podemos llegar y ver la salvación cuando reconozcamos, yo estoy juzgando y usando mi lengua mal, y en vez de ser un mensajero tuyo, estoy siendo un mensajero de las tinieblas, pero hoy quiero salir de estas cadenas. Hoy yo quiero ver la salvación del Señor cuando alguien haya venido con un vicio que no ha podido dejar y que le domina la vida y domina la vida de su familia y domina sus finanzas, y hoy el Señor podemos ver su salvación cuando rompe las cadenas. Y si Dios ha prometido que toda carne y todo ojo verá su salvación, tú y yo somos parte de ello. Dios no promete en vano, Él promete y cumple. Él prometió a través de Zacarías, como leíamos en el llamado, que iba a traer a alguien que iba a hacer esa obra y que ese alguien iba a preparar el camino de Dios. Por lo tanto, hoy llegamos a preparar el camino para que todos veamos la salvación del Señor. Y ese alguien no es otro que Jesucristo nuestro Señor, el único que tiene poder para salvar, para transformar, para llamar al perdido, para darnos orientación al que no lo tiene, para llenar los vacíos existenciales de cualquiera de nosotros que los tengamos, para arreglar emociones dañadas, para asegurar un futuro lleno de esperanza y ayudar a superar los pasados tortuosos y temerosos que algunos han tenido. Hoy yo quiero ver la salvación cuando respondamos en la afirmativa a que nuestros niños y jóvenes son también del Señor y que nada ni nadie los puede sacar de sus pasos y que tú y yo tenemos una gran responsabilidad con ellos. Dios sigue levantando y llamando mensajeros y mensajeros míos, o sea, de Dios. Lo hizo a través de Malaquías, de Juan el Bautista y a través de Jesucristo. Dios promete y cumple su obra en medio nuestro. Yo vine a verla. Y el Adviento nos da la oportunidad de prepararnos para ver ese camino que Dios enderece, allane, ayude y aclare. ¿Y tú estás dispuesto y dispuesta también? ¿Estás dispuesta también a verlo? Quiero terminar asegurándome a mí misma antes de hablar en el nombre de Dios como mensajera de Él, que lo vamos a ver esa obra con propósitos de Dios para salvación. Porque como dijo el apóstol Pablo, según leímos en la seguridad del perdón, estoy persuadida. Estoy convencida que el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar. Estoy segura como tu pastora que el que comenzó en tu familia la buena obra no la habrá acabado todavía, la está siguiendo. No la dejes tú. No la dejes tú. Estoy segura que el que está trabajando en ti, limpiando, allanando, aclarando, sanando y salvando, no se ha cansado. Y hoy llegamos a recibir esa nueva oportunidad de Dios. Estoy persuadida que aquel que comenzó en esta iglesia la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el día de Jesucristo llegará. Y el día de Jesucristo también es hoy. Que Él te bendiga y te ayude y te guarde. Señor, nos han tocado vivir tiempos difíciles. Pero qué bueno es llegar a tu casa a escuchar tu palabra que nos alienta. Y en lugar de recibir juicios o castigos a pesar de nosotros mismos, nos habla de una nueva y mejor oportunidad. Y nos habla, Señor, de una vida mejor como seres humanos, como familias, como iglesia. Una vida que no se conforme a este siglo, sino que sea capaz de transformarnos a todos en aquellos pasos y costumbres y situaciones en los que nos hemos
propuestos, proyectos de vida que van en contra realmente de lo que es tu voluntad para nosotros. Pero te damos las gracias porque a pesar de que no lo merecemos, tú siempre tienes compasión de nosotros. Y nos levantan mensajeros y mensajeras en medio nuestro que usen tu palabra, como lo hizo Malaquías, como lo hizo Juan el Bautista en el desierto y como lo hace hoy Jesucristo en medio nuestro, para asegurarnos de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. El mundo está lleno de miedos y de incertidumbres que viven en nuestro corazón y mente, en nuestros bolsillos, en nuestra economía, en nuestras casas, en nuestras iglesias. Pero qué bueno es saber que tú, a través de tu palabra y de tu espíritu, prometes esa obra permanente que no acabas y que sigues haciendo en nuestras vidas. Gracias por ello, Señor. En eso confiamos y en eso esperamos. Así que nos entregamos a ti en esta hora, para que cuando tú preguntes, ¿quién quiere ser mi mensajero y mi mensajera? Podamos decir, aquí estoy. Para cuando tú preguntes, Señor, ¿quién necesita ser transformado y caminar en ese camino donde se allanan, se limpian las cosas, no se dejan sucias ni oscuras? Te podamos decir que aquí estamos. Solo por tu obra y para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a salir transformados y renovados y así vivir y que no sea una experiencia solamente de hoy. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús, que así sea. Amén y gracias, Dios.